Al, Bienvenidos todos al webinar para el lanzamiento y presentación del dashboard de vigilancia de virus respiratorios. Bienvenidos. El día de hoy queremos hacer una presentación del dashboard que recién hemos lanzado y vamos a estar también haciendo una guía de los contenidos y vamos a hacer unos ejercicios prácticos para su uso y navegación. Así que paso la palabra a Mark, quien va a introducir este webinar. Muchas gracias, Luis Fernando, y les quiero recordar que tienen acceso a interpretación al inglés, al portugués y al español ahí abajo de la pantalla. Eh, Hablar en inglés y en primer lugar, gracias y buenos días a todos por reunirse. Es un placer para mí en nombre del equipo de virus respiratorios y dentro del Departamento de Emergencia de La Paz darles la bienvenida a este webinar para el lanzamiento de la tablero de mando de vigilancia de virus respiratorios. Es parte de un esfuerzo colectivo para fortalecer esta vigilancia en toda la América. Y es importante que todas las semanas ustedes reporten semanalmente acerca de los plantillas para que nosotros podamos enviar los reportes a la OMS. No es una base externa de datos, sino es la de ustedes propios que ahora pueden ustedes visualizar y utilizar de manera amigable. Este tablero de mando eh, incluye la información de todas las Américas de los laboratorios y equipos epidemiológicos para mantener estos datos de manera actualizada. Con esta herramienta tratamos de que estos datos sean más accesibles y accionables para apoyar la concientización, la construcción de evidencia a niveles regionales y nacionales. En esta sesión vamos a ver las principales características del tablero y vamos a ver algunos ejemplos prácticos y cómo participar con ustedes en el uso de de este tablero de mando, y vamos a discutir de qué manera esta plataforma puede facilitar la comunicación y los informes regionales. Esperamos que esta iniciativa sirva como recurso y como incentivo para seguir fortaleciendo la calidad de los datos de vigilancia en toda América. Es ahora un placer cederle la palabra a Luis Fernando, que nos va a guiar a través de toda la plataforma y para estar conversando con ustedes al respecto. Gracias, Mike. Vamos a seguir entonces con esta visita, ese tour virtual. Voy a hacer la presentación en castellano, pero tenemos interpretación simultánea en los 4 idiomas. Así que Empecemos con esta guía virtual. Bueno, como pueden observar ahora en pantalla, esta es la pantalla inicial del dashboard. Tenemos tres secciones principales. Quiero hacer mención de esto. La primera es la sección de vigilancia virológica. Aquí es donde tenemos datos provenientes de FluNet. Como menciona Mark, esta es la información que ustedes nos reportan a nivel regional a través de esa plataforma. En la sección de vigilancia virológica vamos a encontrar datos de laboratorio. Y en esta sección vamos a poder interactuar con distintos filtros para buscar la información que necesitamos y generar las visuales que estemos buscando. El primero de ellos es un filtro de rango de fechas, como se puede observar aquí. Este filtro les permite elegir un periodo de análisis. El segundo es un filtro de subregión, donde pueden elegir una determinada subregión para observar los países dentro de ella con más detalle. Y también en vigilancia podemos elegir observar todas o también filtrar por vigilancia centinela y no centinela. A continuación, de este lado derecho, tenemos también un botón resumen, que cuando hacemos clic en él, nos despliega un resumen del año actual y el año pasado por cada uno de los virus principales de este dashboard. Entonces, como pueden observar, tenemos gráficos por subregión con cajas de tendencia que nos permiten observar la situación reciente. Tenemos esto para influenza y también tenemos disponibles los datos de SARS-CoV-2 y también virus sincitial respiratorio y una pestaña que nos da el detalle por país de las tendencias recientes. Listo.
A continuación, también debo mencionar que si necesitan una ayuda navegando el dashboard, pueden activar el modo guiado, que les va a llevar paso a paso en cómo utilizar estos filtros. Y también el dashboard está disponible en 4 idiomas. Entonces pueden hacer clic aquí y todas las visuales van a ajustarse. Bueno, pasemos a los contenidos de la página de vigilancia virológica. La primera caja, recuadro que tenemos en esta página es acerca de los niveles de transmisión de influenza estacional. En esta primera caja tenemos visuales que nos dejan visualizar los niveles y los niveles diferentes umbrales PISA que hemos calculado para todos los países utilizando los datos de FluNet. En esta primera visual podemos ver que tenemos un conteo por subregión de todos los países y el nivel en el que se encuentran actualmente, dejándonos brevemente saber en qué subregiones observamos niveles más elevados de transmisión de influenza. Tenemos también una visual que nos deja hacer esta visualización a través de las semanas epidemiológicas del año actual. Nos deja monitorear muy bien la actividad de influenza a lo largo de las semanas por subregión y lo podemos activar también a nivel regional. Y finalmente tenemos en esta sección una tabla bastante interesante que nos da el detalle por país con la tendencia ascendente o descendente o constante, los últimos datos reportados en las últimas 4 semanas y el nivel de PISA asociado al último dato reportado. Entonces fácilmente podemos observar la tendencia y el nivel de magnitud de transmisión de influenza con esta tabla por país. Y finalmente tenemos conteos de este lado derecho que nos dejan visualizar cuántos países están en cada categoría, en cada nivel umbral de PISA. Podemos también activar gráficos detallados por país que nos dejan ver semana por semana cómo está fluctuando la positividad de influenza y comparar esto con los diferentes umbrales establecidos por la metodología PISA. A continuación, en el siguiente recuadro de esta página principal, tenemos datos acerca de muestras positivas y porcentaje de positividad por semana epidemiológica. Como se puede observar, tenemos gráficos por subregión, donde tenemos la positividad de influenza, SARS-CoV-2 y BCR en el mismo gráfico, permitiéndonos analizar cuál es el virus que está actualmente en circulación y cómo ha sido en el pasado. También tenemos en esta misma caja una tabla resumen que nos permite ver el dato en forma de tabla por cada uno de los virus, por cada uno de los países agrupados por subregión. Y podemos hacer uso de estos filtros, por ejemplo, para activar tipos y subtipos de influenza, seleccionar un diferente año o seleccionar un rango o un periodo específico de semanas epidemiológicas para un año específico. En este recuadro también podemos ir al detalle por cada uno de los virus. Por ejemplo, en influenza, en la pestaña de influenza, podemos acceder a visualizaciones que nos dejan ver tanto las muestras positivas como el porcentaje de positividad por subregión o por país. Como pueden observar ahora, yo estoy viendo el dato por subregión, pero si yo alterara el filtro y elijo una subregión en particular, por ejemplo, América Central, entonces puedo ir al detalle y visualizar las muestras positivas y la positividad por país. Puedo realizar este mismo análisis para los demás virus. Puedo visualizar datos de SARS-CoV-2 también. Voy a regresar al nivel regional. Y también tenemos visuales para virus sincitial respiratorio y otros virus respiratorios. Listo. Eso concluye los visuales que tenemos en la sección de vigilancia virológica, ¿verdad? Laboratorio. Vamos a pasar a la segunda sección del dashboard, que es la sección de vigilancia sindrómica. En esta sección colocamos datos epidemiológicos provenientes de la plataforma FluID, que nos reportan a nivel regional. Esta sección contiene una caja donde podemos visualizar datos acerca de casos positivos reportados, tanto IRAL como ETI. En el primer recuadro vamos a poder observar los casos positivos reportados por virus. Como pueden ver, podemos observar influenza, SARS-CoV-2 y BCR por semana epidemiológica por subregión. Y tenemos del lado derecho los casos de infección respiratoria aguda y del lado derecho los enfermedad tipo influenza. Como pueden ver, está agrupado por subregión, pero de igual forma, si nosotros seleccionamos una subregión en particular, por ejemplo, subregión andina, entonces podemos ir al detalle por país y utilizar este filtro
para elegir datos ETI o IRAG según necesitemos. Ok, regreso al nivel regional. El segundo recuadro de la sección de vigilancia sindrómica nos deja visualizar los casos IRAG y ETI por grupo etario. De igual forma, a nivel regional y también a nivel país. Y finalmente tenemos una tercera pestaña donde podemos visualizar los casos IRAG que han sido ingresados a UCI y los casos fallecidos. En esta sección podemos visualizar de igual forma a nivel regional y a nivel por país. Del lado izquierdo tenemos los casos IRAG ingresados a UCI y del lado derecho tenemos los casos fallecidos. Y estas visuales las podemos filtrar por virus también y también podemos volverlas porcentaje. Muy bien, pasamos a la tercera sección del dashboard, que es la sección de perfil de país. La sección de perfil de país está diseñada para integrar tanto los datos de vigilancia virológica como los datos de vigilancia sindrómica en un solo panel, donde podemos elegir un país y visualizar de forma integrada estos datos. Voy a hacer el ejemplo ahora, por ejemplo, Brasil. Indicamos Brasil en el filtro y entonces todos los visuales de esta sección van a mostrarnos datos de Brasil. Como pueden observar, tiene una subsección de vigilancia virológica. Podemos filtrar centinela, no centinela o ambos. Tenemos estas cajas de tendencia por virus que nos ayudan a eh, tener el dato de positividad en las últimas 4 semanas epidemiológicas. Como pueden observar de este lado, tenemos el recuadro que nos indica la positividad de influenza en las últimas 4 semanas epidemiológicas y tenemos también esta flecha que nos indica que está en tendencia de ascenso o incremento. Por ejemplo, de este lado tenemos la positividad de SARS-CoV-2 a 7.4, por ejemplo, y tiene una flecha que va hacia abajo que nos indica que está en decremento. Entonces, esas cajas podemos utilizarlas para observar brevemente lo observado en las últimas 4 semanas epidemiológicas, pero de igual forma, en los siguientes recuadros podemos hacer consulta de la misma información. En este primer recuadro del lado izquierdo podemos observar para el país seleccionado las positividades para los 3 virus. También podemos activar un panel que nos deja ver las muestras y la positividad en el mismo gráfico. E incluso podemos activar este filtro. Debo mostrar aquí, últimas 4 SE. Este filtro nos deja ver los datos solamente en las últimas 4 semanas epidemiológicas, que es justamente lo que nos reflejan estas cajas azules, ¿verdad? Las tendencias en las últimas 4. Y finalmente tenemos también un panel para los datos PISA de influenza, donde podemos observar la positividad de influenza actual en azul. Podemos observar la curva promedio de fondo en la línea gris y podemos observar los diferentes umbrales PISA para las diferentes semanas epidemiológicas del año de fondo. Del lado derecho podemos observar el detalle de los tipos y subtipos de influenza. Tenemos un pie chart que nos ayuda a visualizar la distribución sobre lo que observamos en el gráfico y incluso podemos filtrarlo para los datos de la última temporada. Este filtro que está aquí les permite activar la última temporada y entonces el gráfico va a mostrar únicamente ese lapso de tiempo, permitiéndoles observar el tipo o subtipo que se encuentra en mayor circulación. También tenemos un gráfico para otros virus respiratorios con las mismas visuales. La segunda subsección del perfil de país muestra todo lo relativo a la vigilancia sindrómica, datos epidemiológicos, y tenemos filtros similares a los que observábamos en la sección regional. Podemos filtrar por IRAG y ETI, pero de igual forma tenemos estos gráficos que observábamos anteriormente, ahora filtrados para el país seleccionado. Tenemos casos positivos por virus y tenemos casos positivos por grupo etario. Y en la sección final del perfil de país tenemos unas estadísticas acerca del porcentaje de casos IRAG ingresados a UCI en el último año y el porcentaje de muertes entre casos IRAG en el último año. De igual forma tenemos esas visuales por semana epidemiológica en la parte inferior, las cuales podemos ver también por virus. Y tenemos también el histórico de cómo han ido variando estos porcentajes de las cajas azules a través de los años. Eso concluye el perfil de país. Repito, la idea es visualizar de forma integrada las 2 secciones anteriores. La última sección del dashboard es una sección de información. Esta sección es únicamente para detallar las fuentes de datos que, como menciono, son FluNet y FluID principalmente.
provenientes de nuestro hub de datos regional, AMART. Y aquí pueden encontrar una fuente de contacto para cualquier pregunta o ajuste que necesiten respecto a los datos. Y recordarles que el dashboard presenta todas estas cualidades interactivas, ¿verdad? Entonces, a lo que me refiero con eso es que todos los gráficos son interactivos. Lo que quiere decir es que pueden usar su mouse para hacer consulta de los datos en particular, como estoy haciendo yo ahora. También pueden hacer zoom si desean consultar una región específica de un gráfico, por ejemplo. Y tienen otras capacidades interactivas, como lo hemos visto con los mapas, por ejemplo, donde pueden usar también su mouse para consultar la información directamente. Pueden hacer uso de las cajas para ordenar la información y los filtros para buscar generar las visualizaciones y las tablas que deseen. Finalmente, solo recuerdo que el dashboard está disponible en todos los idiomas. Si necesitan cambiar el idioma, pueden hacer clic en el que desean y todas las visuales del dashboard van a refrescar para el idioma seleccionado. Muy bien. Detalles técnicos del dashboard que también deben saber. Este dashboard se está actualizando todos los lunes de forma semanal y en las etiquetas que están aquí debajo del nombre, ustedes podrán observar cuándo fue la última vez que fue actualizado también decirles que incluimos información desde 2019. Entonces, en el filtro de rango de fecha pueden elegir hasta 5 años en el pasado y eso les va a dejar ver todas las tendencias a lo largo de ese tiempo. Listo. Muchas gracias por el espacio. Esto concluye el tour virtual del dashboard y lo que queremos hacer ahora es una serie de ejercicios. Queremos hacer unas preguntas. Vamos a hacer un par de escenarios en donde queremos que ustedes utilicen el dashboard para contestar preguntas. El objetivo de este ejercicio es que puedan hacer uso del dashboard y ver cómo se navega para poder contestar este tipo de preguntas. Entonces, vamos a compartir el link, el vínculo para el dashboard ahora mismo en el chat. La idea es que puedan abrirlo en una ventana y mantengan el zoom en otra, al mismo tiempo en la pantalla, porque vamos a estar yendo al dashboard, usándolo, activando los filtros, buscando visualizaciones, y luego vamos a contestar una pregunta que vamos a lanzar aquí en el Zoom. Muchas gracias por las preguntas también. Vamos a responder todas al finalizar este ejercicio. Muy bien. Listo. Entonces, como menciono, hemos compartido el vínculo hacia el dashboard en el chat y les vamos a pedir ahora que lo tengan abierto al mismo tiempo que el Zoom. Vamos a lanzar una pregunta en el Zoom y vamos a usar el dashboard para responderla. Vamos a ir con este primer escenario. Recuerden, lo que queremos es simplemente utilizar el dashboard para responder preguntas que vamos a simular en estos escenarios. El primer escenario que vamos a simular el día de hoy es, vamos a hacer de caso que estamos recibiendo una solicitud de un periodista que está interesado en información actualizada de los virus respiratorios circulantes recientemente. Y específicamente, este periodista quiere saber estadísticas y datos acerca de la situación actual, quiere identificar cuáles son los virus circulantes predominantes en la región y también quiere hacer un análisis de las tendencias recientes en tipos y subtipos de influenza en la temporada actual. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a utilizar el dashboard para contestar preguntas que nos está haciendo este periodista. Vamos a ir con la primera pregunta. Tengamos el dashboard listo. Muy bien. La primera pregunta es acerca de cuáles son los virus predominantes en circulación en las subregiones de las Américas. Entonces, vamos al dashboard y tratemos de responder a esta pregunta utilizando la información que vemos en el dashboard. Ahora mismo en pantalla les debe aparecer un ejercicio, el ejercicio 1 con la pregunta 1. Mientras hacemos uso del dashboard, les recuerdo que hay una sección del dashboard donde hablamos acerca de positividad y tenemos la opción de ver un resumen en el año más reciente acerca de las últimas tendencias por virus. Y tenemos estas cajas que nos dejan comparar
rápidamente saber si estamos observando un nivel más elevado del usual, con una tendencia también ascendente, descendente. Podríamos pensar en dónde en el dashboard podemos encontrar un resumen de la situación. Listo, vamos a dar unos segundos más para responder esta pregunta. Muy bien, listo. Vamos a compartir los resultados ahora en sus pantallas. Listo. Ahora, ya deberían poder ver los resultados en pantalla. Como les digo, esto depende del análisis que estemos haciendo en particular. Veo que la mayoría ha identificado influenza como el virus más predominante en las diferentes subregiones. Pero bastante cantidad de personas también ha identificado BCR como otro de los más predominantes en las subregiones. Listo. Pasemos a observar cómo pudimos haber utilizado el dashboard para contestar esa pregunta. Si recuerdan, durante la presentación pasamos sobre la sección resumen. Esta sección resumen que podemos observar en la primera página de vigilancia sindrómica nos permite visualizar los últimos datos, me refiero al último año y al año pasado, y tenemos estas cajas que nos indican cuál es la tendencia observada en las últimas semanas y si el nivel está más alto de lo usual o bajo o está en nivel promedio. Pudimos haber utilizado esa sección resumen para contestar esta pregunta y rápidamente navegar o echar un vistazo a los diferentes virus, ¿verdad? Alternativamente, también pudimos haber utilizado el gráfico de positividad por virus que observamos cuando el dashboard recién abre, ¿verdad? Entonces, simplemente para esta pregunta pudimos haber utilizado ambas opciones y hacer nuestro análisis para las últimas semanas. Muy bien, vamos a pasar con la segunda pregunta de este ejercicio. Recuerden, seguimos en el escenario de que estamos respondiendo preguntas de un entrevistador y en este caso nos han preguntado cuál es el virus predominante en circulación en su subregión. Para esta pregunta les pido que por favor usen la subregión en la que actualmente se encuentran localizados. Utilicen el dashboard para filtrar datos o analizar datos de su subregión en particular y contestemos con el dashboard cuál es el virus predominante en circulación actualmente en su subregión. Estamos pasando ahora, ya informamos cuál es la situación regional y ahora queremos informar cuál es la situación en una subregión en particular. ¿Ok? Mientras hacen su navegación en el dashboard, piensen acerca de qué elementos visuales observamos del dashboard que nos dejaban ver datos de forma agregada para una subregión, así como también detallada por países de una subregión en particular en el dashboard. Y no olviden que tienen estos filtros a su disposición, ¿verdad? Tienen filtros de tiempo, filtros de subregión. Pueden utilizar esos también para ayudarse con el análisis y responder esta pregunta. Muy bien, vamos a dar 10 segundos más. Listo. Muy bien. Vamos a compartir las respuestas para esta pregunta número 2 ahora en pantalla. Recuerden, no hay una respuesta correcta en este caso porque cada subregión puede tener una situación diferente en este momento. En pantalla ahora podrán ver las respuestas que hemos recibido. Pasemos a ver cómo pudimos haber respondido esta pregunta con el dashboard.
Ok. Del tour observamos que hay filtros y ciertas visuales que nos presentan ya la información agregada por subregión. Por ejemplo, de este lado izquierdo pueden observar cómo pudimos haber utilizado el gráfico de positividad por virus para una región en particular, en este caso Brasil y Cono Sur, y pudimos haber utilizado ese gráfico para responder la situación actual en esa subregión en particular. Alternativamente, también pudimos haber ido un poco más a fondo, un poco más detallado, y pudimos haber utilizado el filtro de subregión y haber hecho un análisis por país que pertenecen a la subregión que seleccionamos. Por ejemplo, en este caso, yo activé América Central en el filtro de la derecha y entonces me despliega los gráficos de todos los países de América Central y yo puedo hacer el mismo análisis, ¿verdad? Ok, muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Para la pregunta número 3, el periodista nos está preguntando en particular cuáles son los tipos y subtipos de influenza dominantes en la temporada actual en nuestro país. ¿Ok? Entonces, para esta pregunta igual, les pido que hagan uso del país en donde actualmente se encuentran localizados y vamos a hacer un análisis por tipos y subtipos de influenza. Entonces, recuerden que hay ciertos gráficos que a nivel país nos dejaban ver estos datos, ¿verdad? Mientras hacen su navegación en el dashboard, piensen acerca de qué sección del dashboard nos permite hacer un análisis particular por país y qué gráfico nos da la información detallada de los tipos y subtipos de influenza. Además, la pregunta menciona temporada actual. Entonces, en el dashboard hay ciertos filtros, ¿verdad? Que nos permiten elegir periodos de tiempo. Mientras hacen su navegación, traten de pensar en esos también. Si pueden usarlos para facilitar su análisis, como por ejemplo seleccionar la temporada actual o elegir un periodo de fechas, también pueden hacerlo. Vamos a dar unos segundos más para responder esta pregunta. Muy bien. Listo. Vamos a compartir resultados ahora. Repito, no hay una respuesta correcta en particular. Depende de la situación de cada país y el país que hayan elegido. Eh, pero, mire, pasemos a ver cómo pudimos haber contestado esta pregunta. Ok. Regresando a las páginas principales del dashboard, tenemos el perfil de país. Para el perfil de país, recuerden que pueden hacer uso del filtro país y elegir uno en particular y entonces tener un análisis y una sección de datos integrado únicamente con visuales para el país. En esta sección pudimos haber elegido nuestro país de preferencia y del lado derecho, ¿verdad? Encontramos el gráfico de muestras y positividad y características virales en circulación. Esa sección tiene un gráfico que nos muestra los tipos, subtipos de influenza. Es más, tiene el pie chart que hablamos, que nos deja ver la distribución y pudimos haber activado el filtro de datos de la última temporada. Entonces, por medio de la consulta del perfil de país, activando datos de última temporada y consultando este pie que nos muestra la distribución, pudimos haber fácilmente respondido cuál es el tipo, subtipo de influenza que se encuentra actualmente en mayor circulación. Ok, listo. Vamos a pasar a hacer un segundo ejercicio. Este ejercicio es para practicar, vamos a responder unas preguntas relativas a los niveles de transmisión de influenza. Ok, muchas gracias por sus respuestas de momento. Pongámonos en el escenario número 2. Ok, estamos cambiando de escenario y ahora vamos a pedirles que
vamos a hacer de caso que estamos haciendo un análisis de situación de los diferentes niveles de transmisión de influenza en la región para actualizar nuestro boletín epidemiológico al año 2025. En particular, nuestras metas van a ser identificar subregiones con niveles altos de transmisión. Vamos a analizar semanas epidemiológicas con los niveles de transmisión más altos. Y también vamos a encontrar y buscar países que tengan tendencias ascendentes y niveles de transmisión elevados de igual forma. Y vamos a utilizar la información del dashboard para contestar preguntas relativas a estos objetivos. Ok, ahora que estamos en este escenario, queremos actualizar nuestro boletín y analizar los niveles de transmisión de influenza. Vamos a pasar a la primera pregunta. Ok, para la pregunta número 1, vamos a contestar en qué subregiones se observa un nivel moderado de transmisión de influenza actualmente. Para contestar esta pregunta debemos mencionar una subregión en particular, pero recuerden que en el dashboard tenemos una sección que habla específicamente de los niveles de transmisión y tenemos diferentes gráficos, ¿verdad? Tenemos gráficos que nos dejan ver a nivel subregional cómo está la situación actualmente. Tenemos también análisis por semana epidemiológica. Tenemos análisis a nivel país. ¿Qué sección, qué gráfico podríamos usar para responder esta pregunta? Y según lo observado, ¿qué subregión se observa un nivel moderado de transmisión actualmente? Muchas gracias por sus respuestas. Recuerden de utilizar la encuesta. Muy bien, vamos a dar unos segundos más. Listo. Vamos a compartir los resultados ahora en pantalla. Eh, me alegra mucho ver que la mayoría ha respondido América Central. Pasemos a ver cómo pudimos haber respondido esta pregunta utilizando el dashboard. Como pueden observar, esto realmente está en la página de inicio del dashboard. Tenemos una sección, una caja dedicada a los niveles de transmisión, ¿verdad? Y la primera visual realmente es la que nos deja responder esta pregunta. Como pueden ver, los datos en este gráfico están agrupados por subregión y nos muestran cuántos países están en cada diferente categoría. Entonces tenemos la categoría extra, tenemos la categoría alta en rojo, tenemos categoría moderado en naranja, el umbral bajo y el nivel basal en verde. Como pueden observar, con este gráfico tenemos una visual bastante rápida de la cantidad de países que caen en cada nivel. Y en este caso, para la semana que nos encontramos actualmente, podemos observar que en América Central tenemos un país que está en nivel moderado. Entonces, este gráfico realmente permite dar ese vistazo rápido a los últimos datos reportados y el nivel, el umbral PISA en el cual se encuentran actualmente según cada subregión y cada país. Ok, pasemos a la pregunta número 2. Para esta pregunta, queremos analizar durante qué semanas epidemiológicas se registraron los niveles más elevados de transmisión en su subregión durante el último año. Para esta pregunta les pedimos que por favor utilicen la subregión en la que actualmente se encuentran localizados y queremos analizar a través del tiempo qué semanas epidemiológicas se registraron los niveles más elevados de transmisión en su subregión. Y esto es en el último año, ¿verdad? Entonces, mientras hacen su navegación ahora mismo en el dashboard, eh, recuerden que había un gráfico que nos permitía ver esto a través del tiempo. Encuentren su subregión y analicemos las semanas epidemiológicas donde observamos niveles más elevados. Para esta pregunta también pueden considerar elevado como un nivel que está por encima del basal, ¿verdad?
que es el verde. Para contestar esta pregunta, pueden indicar un rango de semanas epidemiológicas, pueden indicar semanas epidemiológicas en particular. Recuerden que estamos tratando de actualizar un boletín, ¿verdad? Entonces, queremos colocar estas semanas que particularmente nos resultan de interés. Ok, vamos a dar unos segundos más para respuesta en esta parte. Muy bien. Muy bien. Veo que bastantes están todavía terminando el análisis de las semanas. Esto está bien. Recuerden de utilizar su subregión, ¿verdad? Muy bien, vamos a dar unos segundos más y vamos a compartir respuestas. Listo. Vamos a compartir respuestas de esta pregunta y vamos a analizar cómo pudimos haber usado el dashboard para contestar esta pregunta. Ok, pasemos al análisis. Ok, muchas gracias por sus respuestas. Como pueden observar, en la misma sección de niveles de transmisión, en la segunda pestaña tenemos un gráfico que nos deja visualizar por subregión y por semana epidemiológica cómo han ido variando estos, estos umbrales según la cantidad de países que reportan. Como pueden observar, vamos a usar de ejemplo Brasil y Cono Sur en este caso. Pudimos haber utilizado esa parte del gráfico en particular y con ayuda del eje X pudimos haber identificado ese inicio, ese final o esas semanas en particular donde observamos niveles elevados más allá del nivel basal. Es un gráfico que con los colores y los diferentes niveles de la metodología PISA podemos fácilmente hacer un análisis y visualizar cuántos países están en cierta categoría. Entonces podemos utilizar el eje X para averiguar esas semanas. Ya puede ser un rango de semanas o puede ser una semana en particular. Y de igual forma está alineado con las diferentes subregiones, como pueden observar. Entonces, este gráfico también facilita esa comparación entre subregiones a través de las semanas epidemiológicas. Ok, pasemos a la pregunta número 3. Para la pregunta número 3, queremos contestar qué países o país muestran niveles de transmisión elevados y ascendentes. Entonces, esta pregunta tiene realmente dos partes. Queremos buscar a nivel país niveles de transmisión que están elevados. Recuerden que hay una parte del dashboard donde podemos consultar cuál es la categoría del nivel según PISA. Y también tenemos que encontrar aquellos países que tengan tendencia ascendente, ¿verdad? Que tengamos una tendencia ascendente en las últimas semanas epidemiológicas. Tenemos algunos países de ejemplo aquí porque realmente es una lista bastante extensa. Tenemos 35 diferentes países, pero basado en estas opciones, Canadá, Jamaica, El Salvador, Panamá, Colombia, Chile, o no encontrado, utilicen el dashboard para identificar cuáles de estos países o cuál país puede tener este patrón que observamos en los niveles de transmisión. Ok. Mientras hacemos este análisis, repito, hay una sección del dashboard que nos deja visualizar esta información lado a lado.
es muy importante que podamos contemplar dirección y magnitud, ¿verdad? Entonces, queremos buscar el análisis por país, buscar el nivel de transmisión actual y también la última tendencia observada. Ok, vamos a dar unos segundos más de respuesta. Eh, no quiero revelar todavía la respuesta, pero veo bastantes buenas respuestas de ustedes. Muchas gracias. Ok, vamos a compartir resultados. Listo. Puedo observar que muchas personas han respondido Canadá, El Salvador, otras personas Panamá, Colombia, bastantes personas respondieron Chile y algunas no supieron encontrarlo. Está bien. Veo que en la mayoría hemos identificado Canadá, El Salvador y Chile como estos países que tienen nivel alto y también tendencia ascendente. Ok, vamos a ver cómo pudimos haber usado el dashboard para contestar esta pregunta. Utilizando la misma sección de niveles de transmisión, eh, podemos observar que la tercera pestaña que nos presenta la tabla por país nos deja ver ambas variables, ¿verdad? Podemos observar la tendencia al mismo tiempo que podemos observar el nivel PISA que se le ha dado a la última semana. Quiero que detallemos un poco en lo que podemos encontrar en esta tabla. Como pueden ver, tenemos país, tenemos tendencia, tenemos esta flecha roja que nos indica que es ascendente o la flecha verde hacia abajo que nos indica que está en descenso o el cuadro naranja que nos indica que está en un patrón constante. Para esta pregunta buscábamos en particular aquellos que tienen la flecha roja, ¿verdad? Eso, como lo pueden ver también en el gráfico del lado derecho, nos indica la tendencia observada en esas últimas 4 semanas. Entonces ahí podemos observar rápidamente que un país tiene una tendencia ascendente, por ejemplo. Pero al mismo tiempo teníamos que analizar el umbral en el que se encuentra actualmente. Y eso lo pudimos haber hecho utilizando esta sección que está marcada en naranja, el nivel PISA. Entonces, como pueden observar, si nosotros hacemos clic, ahora voy a demostrar esto en el dashboard, pero podemos hacer clic para ordenar las diferentes filas y pudimos haber encontrado que tenemos en particular dos países que se encuentran en nivel bajo con tendencia ascendente. Tenemos a Panamá que se encuentra en un nivel moderado, pero es una tendencia descendente. Y tenemos El Salvador y Chile que tienen tendencia ascendente y se encuentran más allá del nivel basal. Ya se encuentran en la categoría amarilla, que es la categoría bajo. Y es un dato que nos han reportado en la semana 41, como podemos observar en la última columna. ¿Ok? Voy a compartir pantalla y les voy a enseñar también cómo pudimos haber obtenido ese resultado utilizando la tabla y los filtros del dashboard. Ok. Como pueden observar, aquí en el dashboard, en la tercera pestaña de niveles de transmisión, tenemos niveles de transmisión por país. ¿Ok? Y en esta sección es una tabla interactiva realmente, entonces podemos hacer clic en los diferentes nombres de columna y podemos ordenar la información alfabéticamente o por diferentes categorías. Podemos también ordenar por nivel PISA, podemos ordenar por nivel basal y también podemos ordenar de forma descendente y esto nos deja ver fácilmente estos países que se encuentran en categorías más elevadas con tendencia ascendente. Otra opción que es bastante buena es ordenar por nivel de tendencia. Si damos clic en el nombre de tendencia, podemos agrupar y ordenar y podemos ver fácilmente todos los países que se encuentran descendiendo, todos los países que se encuentran incrementando y aquellos que están con un patrón constante. Entonces aquí podemos haber hecho un par de clics, revisar quiénes son estos países que tienen patrón ascendente y revisar sus niveles. Muy bien. Otra opción es hacer el análisis por subregión, ¿verdad? Pudimos haber ido un poco más al detalle. Por ejemplo, selecciono Brasil y Cono Sur y esto activa directamente el panel de
el cuadro por país que nos deja ver este detalle de igual forma. Ok, y aquí podemos haber identificado, ok, tenemos 3 países ascendentes, únicamente Chile se encuentra en el nivel bajo. Podríamos hacer un análisis más a detalle. Y en particular, hagamos el análisis más a profundidad por estos países que hemos encontrado, como El Salvador y Chile. Recuerden que también en el perfil de país tenemos la posibilidad de consultar el gráfico PISA de forma individual. Entonces, en esta sección, por ejemplo, yo puedo buscar El Salvador, que era uno de los países que identificamos en la tabla como ascendente y con un nivel más allá del basal, en este caso un nivel bajo. Aquí en la sección de positividad de influenza podemos activar PISA influenza y eso nos deja ver esta visual donde podemos ver el gráfico por semana epidemiológica. Como pueden observar en el trazo azul, observamos la semana actual, ¿verdad? Del año. En el trazo gris observamos la curva promedio y tenemos estos niveles, ¿verdad? Tenemos los umbrales. Entonces podemos observar que en efecto El Salvador ya superó el nivel amarillo, se encuentra en un nivel bajo y tiene una tendencia ascendente. Pero tenemos más información disponible, ¿verdad? Como la curva promedio. Entonces podemos ver el comportamiento usual y podríamos a partir de ahí hacer un análisis más profundo con la situación del país y esto es usual y esperado según esta temporada o esta parte del año. Hagamos el ejercicio con Chile ahora. Yo elijo Chile en el filtro de país, activo la misma visual de PISA influenza y aquí puedo observar lo mismo, ¿verdad? Justo lo que nos mencionaba la tabla. En la curva azul observamos el dato para la temporada actual y observamos que Chile en efecto tiene un patrón ascendente, se encuentra en el umbral bajo, pero además podemos observar que está pronto a superar el umbral moderado, ¿verdad? Entonces, es así como podemos utilizar estos gráficos para ayudarnos a encontrar información, ¿verdad? Y es por eso que tenemos el perfil de país que nos deja ir más a detalle, pero siempre podemos empezar de lo general y luego ir a lo específico. Muy bien, regresemos a los ejercicios. Ok, para la siguiente parte voy a ceder la palabra a mi colega Tania. Con ella van a estar haciendo unos ejercicios acerca de la comunicación de riesgo y vamos a hacer esta dinámica de preguntas de igual forma. Listo. Muchas gracias, Luis Fer. Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Tania Escamilla y soy especialista en comunicación del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS en Washington. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de comunicación de riesgos para el cual no tienen necesariamente que estar viendo los datos en el dashboard. Son más bien unas preguntas orientadoras que lo que nos aportan es ver de qué forma los datos que ustedes tienen ya accesibles en el dashboard pueden servir de una manera bastante funcional para atender algunos aspectos de comunicación de riesgo en los que sabemos que muchas veces ustedes tienen que enfrentarse desde los equipos técnicos, no siempre con el acompañamiento de un profesional de comunicación, esta es la realidad de muchos de nuestros países, pero también reconociendo que el involucramiento de los profesionales de comunicación desde nuestras instituciones, desde nuestros departamentos, resulta de gran valor y por lo tanto mi invitación también el día de hoy es que si tienen la posibilidad, les hagan llegar esta información de este nuevo dashboard a las personas profesionales que trabajan en comunicación de riesgos o que tienen funciones designadas de comunicación en sus equipos. Y vamos a hacer estos ejercicios con el ánimo de integrar cómo los datos que ofrece el dashboard pueden servir para fortalecer esta capacidad en nuestras instituciones. Tenemos las slides en inglés, pero yo voy a estar hablando en español y ustedes van a poder ver las preguntas del ejercicio en ambos idiomas. Entonces, si nos vamos al escenario para las 3 preguntas que tenemos de comunicación de riesgo, en este escenario tenemos rumores en redes sociales
en donde se habla o se detalla que hay muertes, varias muertes de adultos mayores por influenza estacional, supuestamente atribuibles a influenza estacional en su país. Y a raíz de estos rumores en redes sociales, un periodista les ha contactado o ha contactado al Ministerio de Salud o a la Autoridad de Salud para confirmar esta situación y ha requerido una información clara en cuál es la situación, qué virus respiratorios están circulando, cuáles son predominantes, cuáles son las tendencias recientes en términos de qué tipos o subtipos de influenza han sido dominantes, un poco para entender por qué se está dando esta supuesta muerte elevada de adultos mayores. Es una nota de prensa en la que el periodista está trabajando y va a ser publicada en pocas horas y como destino, la audiencia principal, por supuesto, el público en general. Ustedes, gracias al dashboard, cuentan con estos datos actualizados y también, por supuesto, las recomendaciones preventivas que siempre se le dan a las comunidades en cada estacionalidad de influenza. Entonces, vamos a hacer 3 preguntas para que ustedes un poco decidan cómo comunicar esta información que se les está requiriendo, ¿no? Pasamos a la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cuál sería la mejor manera de comunicar al público en general esta situación? Esta situación también resaltando las tendencias actuales y recientes de influenza y un poco recordando siempre la importancia de hacer esta traducción de la ciencia, ¿no? De que los datos técnicos para trasladarlos a medidas preventivas o al público en general, pues tienen que tener un tono y una relevancia social, cultural y que esté acorde con la capacidad que tiene el público y el conocimiento previo que tiene de las informaciones que en comunicación de riesgo siempre la tratamos de centrar alrededor de una medida preventiva para salvar vidas, para evitar hospitalizaciones, para evitar pacientes con agravamiento de la enfermedad que les requiera una hospitalización. Entonces, la primera opción es compartir un informe técnico detallado con terminología especializada al público en general. La segunda opción es difundir mensajes en redes sociales sin incluir recomendaciones preventivas. La tercera opción es publicar un comunicado claro y breve en el sitio web de nuestra organización, destacando los virus predominantes y las tendencias recientes. Y la otra opción es publicar un mensaje claro y breve en el sitio web. Perdón, la otra opción es evitar comunicar la información hasta que se confirme la tendencia en todas las subregiones. Entonces veo que muchos de ustedes han contestado la tercera opción, que es publicar un comunicado breve en el sitio web institucional, resaltando los virus predominantes y tendencias recientes, en el cual también podríamos un poco actualizar el público en general sobre las medidas preventivas también. Y esa es sería la respuesta más adecuada en este escenario, ya que si comunicamos en redes sociales, pero no incluimos recomendaciones o medidas preventivas que puede tomar la población, queda un poco corto la visión de este mensaje. Y si publicamos un informe técnico con terminología especializada, pues sabemos que a la mayoría del público no lo va a entender y que la información que tenemos a nivel técnico tiene que tener esa adaptación para el público en general. Pasamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta nos pregunta sobre qué elemento es esencial para garantizar que la comunicación sobre virus respiratorio sea clara y comprensible. Y tenemos 4 opciones, donde de nuevo volvemos a la parte de cómo usamos estos datos que nos ofrece
Por ejemplo, hoy día estamos mirando el dashboard, pero pueden ser datos también que usamos en otras crisis que se pueden presentar en nuestros países. La primera opción es presentar únicamente datos sin interpretación, datos numéricos. La segunda opción es el uso del lenguaje sencillo, evitando tecnicismos innecesarios. La tercera es publicar información solo en informes técnicos especializados. Y la cuarta es incluir únicamente gráficos sin explicación textual. Y el 100%, me complace mucho que el 100% de ustedes ha dicho que usar un lenguaje simple sin terminología técnica. Esta es una característica muy importante de la comunicación de riesgo, y es muy importante que la tengamos en cuenta para cada estación de influenza donde tenemos la oportunidad de seguir adaptando mejor nuestros mensajes. Recordemos también que estos mensajes de comunicación de riesgo juegan un rol fundamental para escalar o desescalar medidas sociales y de salud pública, medidas preventivas. Entonces es importante que las personas puedan entender las medidas que se les están comunicando para poder seguir con estas recomendaciones que vienen en el ámbito de confianza que tienen hacia la autoridad de salud o hacia la institución de salud. Pasamos a la pregunta 3, que es la pregunta final de este ejercicio. Y la pregunta 3 nos cuestiona sobre cuál es la mejor estrategia para responder a la solicitud que recibimos de este periodista. La primera opción es proporcionar datos actualizados acompañados de contexto y las medidas preventivas a seguir por la parte de la población. La segunda opción es compartir información incompleta para mantener la rapidez en la respuesta y responder en medio de la incertidumbre, ¿no? Entonces, respondemos con lo que se sabe al momento, nada más. La tercera es evitar mencionar tendencias recientes para no generar alarma. Y la cuarta es responder sin coordinar con el equipo técnico para validar la información. Y muchos de ustedes han contestado que es proporcionar información actualizada acompañada de contexto y medidas preventivas. Y realmente esa es la opción más adecuada. Sabemos que en medio de una emergencia que se puede presentar tal vez por un pico de casos en época de influenza, puede haber incertidumbre tal vez, pero esa incertidumbre tenemos que manejarla de una forma en que no sea trasladada hacia el público en general. Entonces, nuestra recomendación siempre para quienes son voceros o quienes están escribiendo notas de prensa en un contexto de incertidumbre es volver siempre a las medidas preventivas. Decir lo que se sabe, decir cuáles son las tendencias y siempre enfatizar cuál es el llamado a la acción para la población. Eso siempre va a ser clave, y en el ámbito de la comunicación de riesgo sigue siendo como una de nuestras herramientas más potentes, siempre comunicando estas medidas de una forma adaptada al contexto social y cultural de las comunidades con las que trabajamos. Esta era la última pregunta. Muchísimas gracias a todos por participar, y quisiera retornar la palabra a Luis Fernando para continuar con el webinar. Muchas gracias, Tania. Muy bien, realmente el webinar está llegando a su final. Les agradecemos mucho por el tiempo y quisiéramos saber brevemente si hay alguna pregunta adicional. Alguien nos puede igual enviar un correo siempre a flu@pajo.org, o contactarnos a través de los correos de contacto del webinar y podemos responder a las preguntas que tengan. De momento, la única pregunta que vi era acerca de informes PDF descargables y yo quería hacerles mención que estaremos trabajando en agregar informes automatizados que van a poder ser descargables en PDF, para tener una versión offline de los datos.
Y igual recuerdo que en el dashboard, las tablas de datos que vemos también tienen un botón de descarga en Excel y CSV que también les pueden permitir exportar datos fácilmente, ya agregados. Muy bien, les agradecemos mucho por el tiempo y ahora cedo la palabra a Mark Rondy para cerrar el webinar. Gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Muchas gracias, Tania, porque creo que este ejercicio interactivo fue muy útil. Muchas gracias a todos y todas por su participación en este webinario. Esperamos que la sesión haya sido de su interés y que hayan podido conocer mejor las funcionalidades, las fuentes de datos que se usan para este tablero, así como las posibilidades de análisis que ofrece este nuevo tablero. Quisiéramos que este tablero sea un instrumento vivo, que evolucione según las necesidades que ustedes tienen en los países y que ven también importante a nivel regional. Por eso, invitamos a quienes estén interesados en contribuir a su mejora continua, a sumarse a un comité de mejora continua del tablero. Les vamos a mandar un link para una encuesta y en esta encuesta pueden poner su correo electrónico si están interesados en formar parte de este comité de mejora. Agradecemos sinceramente el trabajo de todos los equipos de vigilancia y laboratorio de los Estados miembros, así como el apoyo constante de nuestros colegas en las oficinas de país de la OPS. Con esto damos concluido el webinario. Muchas gracias otra vez por su tiempo, su compromiso y su colaboración para fortalecer la vigilancia de virus respiratorios en las Américas. Y les deseo un feliz fin de semana.